Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz de la Bisabuela. El día de hoy tenemos dos cosas muy interesantes acerca de la vida de la señora Florinda Mesa. Recordarán que en un video anterior, si es que no lo han visto, pasen a verlo. Una publicación de Badabun decía que su mamá tuvo este trastorno de esquizofrenia. Entonces, me quedé con la duda, me quedé pensando, ¿será cierto, no será cierto? Y me puse a investigar más. Y les traigo un extracto de un video, amigos, que miren, ni siquiera lo voy a comentar. Solamente les voy a hacer comentarios de esto primero que vamos a revisar en Wikipedia. Y les voy a dejar el video completito que encontré, donde ella misma cuenta toda esta situación de su infancia y todo eso. Entonces, vamos a empezar. Sé que les va a parecer muy interesante, puesto que con todo lo de la serie y todo esto, la gente empieza a cuestionarse si de verdad, perdón, es que tuve que traducirlo, si de verdad lo que cuenta es en serio, si es una manera de manipular al público, de crear empatía. Yo sí me quedé con esa duda, la verdad. Dije, ¿con qué intención están replicando esa nota en varios portales? ¿Será que quieren que generemos empatía, o será una estrategia también? Porque acuérdense que la señora va a sacar su documental de su vida y todo. Entonces todo esto lo quiero dejar en testimonio, para que cuando la señora saque su sí, todo lo que corresponde a su autobiografía, prácticamente su documental, lo podamos contrastar con los dichos del pasado, con lo que dice ahora, o con lo que va a decir en ese documental. Bueno, Florinda Mesa García Gómez Bolaños, nacida, ya lo hemos dicho, en Juchipila, en Zacatecas. Dice que tuvo una infancia difícil con la separación de sus padres, quienes, muy pobres, no podían quedarse con sus hijos. Por lo tanto, Florinda, Héctor y Esther tuvieron que ser criados por sus abuelos, que hace muy poco, amigos, falleció también su hermano, hace algunos años. Pero no fueron muy cuidadosos y la hicieron sufrir a ella y a sus hermanos necesidades y humillaciones. Entonces sus abuelos dice que no los cuidaban lo suficiente y que los hicieron pasar necesidades, humillaciones. Pero por otro lado, recuerden que desde los 8 años ella ha contado que ya escribía guiones y que tuvo un acercamiento a la cultura por sus abuelos, ¿no? Eso desató en Florinda una fuerte personalidad decidida a cambiar su situación de vida. Tiene un mal recuerdo de la infancia. Antes de que sus padres se separaran, Florinda vivía con sus hermanos, su padre y su madre, como toda la familia. Pero su madre comenzó a comportarse de manera diferente y se descubrió que sufría de esquizofrenia. Florinda contó esta triste historia en un programa transmitido por la cadena mexicana Azteca llamado Historias Engarzadas, cosa que ya busqué, amigos, y solo está la de Chespirito, Florinda Mesa, quien encarnó el personaje Doña Florinda de la humorística Chávez, aclaró algo que fue un dilema para muchos de sus fans: el cambio de diseño de su nariz, que se acuerdan que han salido fotos de la nariz de ella de antes y la de después. La de después, ¿no? La reciente, se puede decir. Según él, su madre sufría problemas neurológicos y en una crisis violenta le arrojó una plancha en la nariz, le rompió el hueso de la nariz en este momento cuando era niña, y Mesa tuvo que someterse a una cirugía. De adulta, la actriz tuvo problemas respiratorios debido a las secuelas de esta lesión y se sometió a varias cirugías. De adolescente comenzó a darse cuenta de su gran gusto y talento por las artes escénicas. Su vocación artística surgió temprano y para hacer realidad su sueño se fue a buscar trabajo como modelo para comerciales de televisión durante un periodo y luego como secretaria en una oficina para pagar sus estudios. En este caso, el curso profesional de artes dramáticas en la Asociación Nacional de Actores. En ese momento su abuela ya era viuda y falleció repentinamente. Florinda sufrió mucho más de lo que ya había sufrido porque su madre estaba hospitalizada en, ya saben, ¿no?, en un hospital psiquiátrico, y para colmo no tenía más noticias de su padre, quien después de la hospitalización de su madre se fue con otra mujer. Ay, amigos, ella lo vivió en carne propia, lo que es dejar a tus hijos por irte con otra mujer. Sola y aún joven tuvo que mantener y criar a sus 2 hermanos cuando eran niños. Y sí, él le llevaba bastantes años a sus hermanos. Ahí hay fotos donde está cargando a uno y ella ya está grande. Ella jugó un verdadero papel de madre para ellos, ya que era mucho mayor que ambos. Esto la hizo luchar aún más por mejorar en su vida profesional y se comprometió tomando un curso de teatro, y para pagar su formación teatral trabajó con ventas en el comercio mexicano. Mantuvo a sus hermanos, cuidó, luchó y fue mentora, y los crió como sus hijos. Su evidente capacidad histriónica de ser una personalidad dramática, vivaz, fuerte e intensa comenzó a percibirse en su curso de teatro.
además de una increíble habilidad para memorizar textos y actuar. Comenzó a tomar clases de baile y canto y pudo bailar, cantar e interpretar al mismo tiempo con mucha facilidad, ante la gran admiración de los profesores. Como ven, hasta aquí lo vamos a dejar con esta cuestión. Aquí está la fotografía de ella, conocida por la Poppy, doña Florinda la Chimoltrufia, y pues actriz, cantante, guionista, directora, productora, de todo. Y pues aquí está en la Wikipedia. Entonces, pero muchos me dicen, no, es que en Wikipedia no es cierto, luego hay datos inexactos, luego la gente misma puede ir ahí a modificar la información. Sí, miren, aquí se dice editar. Aquí yo creo que sí se puede, miren, aquí está. Entonces, pues ya estuve buscando, amigos, y encontré una entrevista. No encontré la historia engarzadas, encontré otra, pero pues habla más o menos de lo mismo. No todo lo que viene aquí, pero sí algunas partes, y se las dejo aquí a continuación. Espero que no me la vayan a bajar. La voy a dejar completa, que no me la vayan a bajar porque pues no voy a reaccionar ni nada a ella, pero pues le pertenece a TV Azteca, ¿verdad? Dicen que por eso no se encuentra en YouTube ni en ningún lado, porque por los derechos, ¿no? Entonces le hice modificaciones, espero que no influyan mucho en el contenido, y pues a continuación se las dejo. Tenía ganas hasta de morirme. Y me empecé a dar de golpes contra la pared. Estaba la sirvienta de mi tía Urania. Estábamos en la cocina. Y me detuvo y lloré mucho y todo, pero ahí recordé cosas de mi abuelita, muchos consejos, muchas frases, palabras, porque ella no parecían consejos, pero me empezó a hablar de mi abuelita, la sirvienta, y me tranquilicé. Y me empezaron a venir frases y frases, como si ella estuviera sintiendo lo mismo que yo y me estuviera mandando señales. Y desde entonces sé que si algo es valioso en esta vida es eso, la vida. Habiendo sorteado la vergüenza del episodio que hasta el día de hoy no le queda claro, Florinda Mesa recobra las fuerzas para seguir adelante. Me volví muy fuerte, mucho más fuerte. Eso todo es útil en esta vida. Yo recuerdo el momento después de, porque no sabía, a los 9 años tiene un pueblo y en ese entonces no sabes cómo suicidarte, cómo morirte. Pero me sirvió para entender, algo dentro de mí entendió que morirse no es una solución, que mis hermanos lloraban porque ellos me estaban viendo. La sirvienta le dijo después a mi tía Urania y pues dijeron que estaba yo loca, igual que mi mamá, y que había heredado, y en fin. Durante 6 años, la futura actriz y sus hermanos ruedan de casa en casa, acogidos por los tíos Urania, Virginia, Rosa, Moctezuma y su tía abuela Lupe, hasta que a los 14 años, Florinda y su hermana Esther son enviadas a un internado en la Ciudad de México. En esta etapa de cambios e inestabilidad, Florinda no sospecha que una vez concluidos sus estudios de secundaria, se decidirá por una carrera poco convencional. Entre sus primeros años en el internado García Conde, Florinda Mesa, quien mantiene una gran unión con su hermana, vuelve a ver a su padre. Sin embargo, al poco tiempo, el desencuentro vuelve a darse. Mi papá nos buscó cuando estábamos en el internado, y yo le dije que le permitía ver a mi hermana, siempre y cuando no fuera un día y se volviera a desaparecer por años. Pero como fue un domingo a verla y después no se volvió a aparecer en todo el año, dije que ya no quería saber nada de él. Al salir de la academia, Florinda trabaja con ahínco para sostener a sus hermanos menores. Con la idea de ampliar sus estudios, Florinda decide estudiar inglés. Sin embargo, en un arranque se inscribe en la Academia Andrés Soler para convertirse en actriz. Yo no pude estudiar la prepa. Para que mis hermanos estudiaran, yo tenía que trabajar. Como secretaria. Entonces, para ser mejor, para ascender, ser mejor remunerada, iba a ir yo al Instituto de Relaciones, al Instituto Mexicano, ¿cómo se llama? De Relaciones Culturales, el que está en Hamburgo, por ahí, a estudiar inglés. Tenía todo el dinero guardado, mi tía me dio todas las instrucciones, que no sé qué, porque ella decidió que ahí era, porque era el mejor, y tal vez tenía razón, para que yo estudiara en las tardes. Y no sé, también es otra de las cosas que tengo borradas. Yo salí para ir a inscribirme ahí, y un día saliendo de trabajar, comí con ella todavía, aquí enfrente donde ella trabajaba en el Seguro Social, en el centro médico, comimos ahí enfrente. Fui según esto a inscribirme, y solo recuerdo estar en la escuela Andrés Soler, en la ventanilla, pagando mi inscripción. No, tengo borrado lo anterior, no sé cómo lo razoné, no sé quién me dijo, no sé qué me movió. Son cosas muy raras del destino, de verdad. A escondidas de su familia, Florinda Mesa continúa con sus aspiraciones secretas, hasta que su ingreso en una compañía de teatro y los ensayos la obligan a revelar su vocación. Desde el principio de sus estudios, su disciplina le gana la confianza de maestros como Luis Jimeno, Miguel Sabido y André Moró, quienes de inmediato la recomiendan para trabajar. Así participa en papeles de poca importancia en teleteatros como Cosa Juzgada y en la compañía teatral recién formada por 3 reconocidos actores, Sergio de Bustamante, Sonia Furió y Carlos Bracho.
tuve que decir la verdad cuando empecé a ensayar teatro, en una obra con Carlos Bracho, Sonia Furiós, Sergio Bustamante, habían formado una compañía, los tres, y me eligieron para ser parte de esa compañía, pero yo era comparsa, hacía papelitos y todo. Para mí era la gran cosa, comprenderás, es el mejor aprendizaje, el teatro más que la escuela, ¿no? Es la mejor escuela. Y tuve que decirlo, y pues se armó un San Quintín. Fue muy difícil de aceptar. Ya cuando empecé a trabajar más formalmente y todo, se enteró la chismosa del pueblo, en Cuchipilá, doña Expectación Gutiérrez, va y le dice a mi tía Urania, que le decía a Ñaña, oye, Ñaña, que es que la Florinda anda de cartera, que ya se metió de Bataclana, tú. Imagínense. En 1969, su abuela Lucía muere después de padecer un cáncer en la garganta que resultó fulminante. A pesar de ser la heredera de sus bienes, Florinda es despojada por su familia. Mi abuelita me adoraba y ella me iba a dejar todo a mí. Pero mis tíos, de pronto, ella estaba a 6 meses de morir, le hicieron cambiar todo. Porque consideraron que, pues yo siendo actriz y tan joven, no sería, o sea, no sabría. Echaría a perder mi vida, malbarataría todo. Total, que me quedé sin nada. En el año de 72, durante una puesta en el Teatro Ofelia, ocurre un hecho significativo, del cual Florinda no se percata. Estaba yo en el teatro haciendo, en el Teatro Ofelia, un asturiano en Acapulco, y era cuando la revelación de placa, que ya ves que se hace recepción y todo, estábamos en el lobby, en el brindis y todo, en el teatro, en el lobby, y una señora me miraba, y yo le veía algo de conocido y de familiar, pero no se acercaba, y luego seguía yo platicando y de pronto volví a sentir que me miraba mucho a alguien, y volteaba y me topaba con la mirada de esa señora, y yo decía, ¿quién es? Y así pasó el tiempo, un rato, cuando por fin ligué que me recordaba a mi mamá, y empecé a buscarla entre todos los que quedaban, y ya no estaba. En ese momento, Florinda Mesa está muy lejos de intuir que en un futuro escandalizará a la sociedad al sostener una relación con un hombre casado. De terminar sus estudios, Florinda ingresa a la televisión, donde participa en series como Burócrata y La Media Naranja, donde Roberto Gómez Bolaños se fija en ella. Fíjate que trabajaba yo en un programa de La Media Naranja, donde, aparte de hacer papelitos, siempre el tiempo que sobraba, 1 minuto, 2 minutos, hacía yo monólogos cómicos, una señora en un lavadero que criticaba el mundo y corregía el mundo desde el lavadero, lavando, hablaba a la cámara y se quejaba del mundo y corregía el mundo. Una señora ama de casa con el pelo prendido así mal y casi el antecedente de doña Florinda. Me pintaban líneas para verme madura y todo, y los guiones los hacía Juan Can. Yo era una irresponsable, porque hacer un monólogo no es cualquier cosa, y monólogo cómico, imagínate. Pero pues dicen que lo hacía muy bien. Entonces ese programa lo dirigía en cámaras Eduardo Alatorre. Entonces necesitaron en el programa de Chespirito, necesitaban a alguien. Roberto ya me había visto en pantalla siendo el personaje ese de esa señora, ¿no? Y ya ves que es muy distraído, ¿no? Necesitaban a alguien para un papelito, y Lalo Alatorre me llamó a mí, me dijo que fuera, fui a la lectura, iba yo arreglada como solía arreglarme normal, era yo una mujer joven, ¿no? Y patina arreglada. Y Roberto esperaba y esperábamos y todo, y nadie sabía qué. Hasta que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que esa niña que llamaste no se queda porque es muy informal, ya hace mucho que la esperamos. Dice, pues aquí está, porque él pensó que iba a llegar una señora madura. Después fui a su programa. Después me empezó a perseguir mucho, mucho. Pero yo no cedí porque dije, esto es muy arriesgado, porque donde las cosas salgan mal, me quedo sin señores, sin trabajo. Su incursión en series tan exitosas como El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho ocurre a principios de los 70s. Pronto sus personajes de Doña Florinda y La Popis comienzan a tener un éxito inusitado a través de la serie que se convierte en un parteaguas en la televisión mexicana, El Chavo del Ocho. Junto al elenco integrado por Roberto Gómez Bolaños, Rubén Aguirre, Angelines Fernández, María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, Florinda Mesa prueba las mieles de la fama antes de entablar una relación personal con Chespirito. A pesar de ser un hombre casado con 6 hijos, Roberto Gómez Bolaños se empeña en conquistar a la actriz, que resiste su galanteo por 5 años. Pasó casi 5 años cortejándome, pero los últimos 2 ya más intensamente. Yo tenía mis novios, en fin, por problemas y mis cosas, pero los últimos 2 ya más insistente y más insistente, y él decía que yo era pues su mujer ideal, y yo decía, así les decía a todas, y nomás veo, parecía burro en primavera. Eso sí, casados, 6 hijos y todo, pero pues ya ves que así se usa en nuestras familias, o se usaba, ¿no? Y yo dije, ser una más, no, hombre. Y pues no sé, tanto mal cantar o largo hasta que caí, porque es fino, además, nunca es finísimo en su galanteo, jamás fue, me hacía poemas, conversaba mucho conmigo, me hizo una canción, en fin, muy, muy fino, me llevaba todo un año me estuvo llevando una flor, diario, a todos lados. Hasta los domingos llegaba yo, aquí a la casa bajaba, y veía en el parabrisas la flor, o sea, no tocaba en mi casa ni nada. Ve qué hábil. O sea, venía en pleno domingo familiar, se escapaba de su casa en pleno sábado o domingo, pero no tocaba mi puerta, dejaba la flor en el parabrisas, y yo sabía
que había estado ahí. Hasta que en 1977, con 28 años de edad, Florinda Mesa toma una de las decisiones más difíciles de su vida. Y fue muy duro porque en este tipo de asuntos todo el mundo tiene la razón. Su ex esposa pues es una gran mujer y es una gran señora que pues simplemente las parejas a veces, la gente a veces se casa y algo sucede en el camino que algo se rompe y se empiezan a distanciar y vivíamos juntos pero no dábamos entrevistas, pasamos mucho tiempo, los medios nos agredieron muchísimo, muchísimo, porque pues Chespirito era una persona respetable con 6 hijos y todo el mundo lo sabía, ¿no? De hecho se sabía más eso que todo lo demás. Lo demás pues ya sabes que los señores siempre lo ocultan, ¿no? Me sentía muy mal porque yo no entendía la sociedad. Yo decía, mientras el señor vive en su casa y le pone los cuernos todo el tiempo a su mujer en todos lados, aquí, fuera de aquí, cada vez que ya no iban a las giras, qué bruto, ¿no? Entonces, yo un día en el pasillo de los camerinos doy la vuelta y ¡pum! Me lo topo dándose un beso con alguien. Y me seguía cortejando de todas maneras, ¿no? Entonces, yo digo, ¿eso le parece bien a la sociedad? O sea, mientras siga con su esposa y sus hijos, no importa que no viva en santidad, porque la santidad no es ir a misa todos los domingos, sino de verdad vivir en familia. Y ser parte de tu familia, lealmente de la familia, ser uno con tu pareja, ¿no? Y ahora que es uno conmigo, y ahora que ya no es infiel, porque yo podría poner las manos en el fuego, así de que no, vamos, él me ha dicho que cuando un vaso está lleno no hace falta nada más, y se lo creo. Y ahora que vive una vida tranquila, estable, resulta que eso es lo que está mal. Pronto la prensa y la opinión pública comienzan a inmiscuirse, dificultando la relación con los hijos del escritor. Dejamos de dar entrevistas, nos ocultábamos de los medios, no asistíamos a espectáculos, aunque hubiera entregas de premios y cosas así. Así estuvimos como 5 años viviendo, pues un poquito como sideline, a ocultas, pero sin ocultarnos porque pues, todos los días llegábamos juntos a trabajar, todo el mundo sabía que vivíamos juntos y pues padeciendo cada uno por su lado el cambio y la transición. En ese momento, Florinda no intuye